Bienvenidos, esta es nuestra primera edición del podcast Agua y Soluciones Basadas en la Naturaleza. En esta serie de podcast presentaremos en voz de expertos y expertas sobre cómo es posible integrar a la naturaleza como parte de la solución para los retos de agua que enfrentan nuestras ciudades a través de ejemplos e historias concretas. Haremos un recorrido por distintas ciudades de nuestra región latinoamericana, reafirmando una vez más que el agua nos une y nos convoca a un trabajo conjunto. Giovanni Ginata, secretario técnico del Fondo de Agua para la Conservación de la Cuenca del Río Daule, nos guiará por nuestro primer recorrido por la ciudad de Guayaquil, también conocida como la Perla del Pacífico. Bueno, Guayaquil es la segunda ciudad, después de la capital. Guayaquil es la segunda ciudad del Ecuador, sin embargo es la ciudad con mayor actividad económica del país y todavía es la número uno también en población, con cerca de 3 millones de habitantes. Es la ciudad puerto y la ciudad también muy vinculada a todo lo que tiene que ver con la producción agroindustrial y acuícola, porque también estamos en medio de un centro muy importante de producción de acuacultura de camarón. Y es una ciudad que básicamente vive de eso, ¿no? De la agroindustria, la exportación, de la industria general también de productos, sobre todo alimenticios, y es el motor económico del Ecuador. Guayaquil está rodeado por varios ecosistemas, ¿no? Primero, como te mencionaba, pues tiene esta relación con las zonas de manglar, que hoy en día también tienen vinculación con producción de acuacultura. Estamos también en una zona importante de los últimos remanentes de bosque seco del Ecuador. Hay una cordillera que se llama la cordillera de Chongón-Colonche, que nace en Guayaquil y termina en la provincia de Manabí, en el mar, literalmente en el mar. Y también hay humedales, importantes humedales, inclusive algunos catalogados Ramsar, como las Yazantay, que también rodean a la ciudad. Esos son los principales ecosistemas que rodean Guayaquil. Y obviamente dentro de los humedales, pues Guayaquil pues, está pues en la cuenca del Pacífico, pero es una ciudad-puerto no en el sentido de un puerto de aguas profundas, sino más bien es un puerto interior, ¿no? Y los barcos entran hacia la ciudad de Guayaquil desde el mar. Tenemos pues un sistema hidrográfico importante de la cuenca del río Guayas, que uno de sus afluentes es justamente la cuenca del río Daule, que es el foco del trabajo de nuestro fondo. Yo he trabajado por muchos años en muchos temas ambientales. Inclusive fui uno de los pioneros aquí en Guayaquil del capítulo Guayaquil de la Fundación Natura, que es una fundación que fue la pionera en la promoción del cuidado ambiental en el Ecuador. Lamentablemente desapareció hace pocos años por unos temas más bien administrativos. Y he trabajado pues, en varios temas. Y por mucho tiempo, inclusive, trabajé muy ligado al fomento de los bionegocios, a la parte de promoción del biocomercio. Y manejé un proyecto importante, primero de la UNCTAD y después del GEF y de la CAF, que promocionó en la región, no solo en Ecuador, fundamentalmente en Perú, Colombia y Ecuador, la promoción de biocomercio. En el caso concreto del agua, yo hice para TNC un estudio inicial del diseño del fondo, sin pensar, digamos, que me iba a quedar trabajando o vinculado con la administración en sí del fondo. Y años después me llamaron para preguntarme si me interesaba, digamos, coger la tutela del fondo y dije que sí. El Fondo de Agua de Guayaquil para la conservación de la cuenca del río Daule. Inclusive en su momento hubo una discusión si se llamaría solamente Fondo de Agua para la Conservación de la Cuenca del Río Daule, pero en su momento el alcalde de Guayaquil de esta época, el abogado Jaime Nebot, pidió que él quería que se llame Fondo de Agua de Guayaquil. Y además, pues Guayaquil es la ciudad que tiene el peso específico más grande dentro de la cuenca, ¿no? Este fondo o esta cuenca tiene hoy en día la particularidad, bueno, tiene una diversidad de problemas, pero por ahora el problema más importante es el de tener bajo control la calidad del agua. Y sobre todo, lo que más le preocupa, por lo menos a corto plazo, a la ciudad y a la empresa que tiene la concesión de agua potable de Guayaquil, es el problema de los sedimentos. En cierta época del año, especialmente en la época de lluvias, nosotros tenemos una época muy marcada de seca, como lo que estamos ahora, que nosotros llamamos verano, y luego una época muy intensa de lluvias que comienza hacia finales de diciembre y termina a inicios de mayo.
Entonces, en la época de lluvia, fundamentalmente, se vuelve mucho más agudo el problema de sedimentos, el problema de erosión y de tener una carga pues, de sólidos suspendidos muy alta en el agua del río, que a veces encarece la potabilización y pudiera llegar a veces a poner en alerta naranja a la planta potabilizadora por tener pues, el exceso de sólidos suspendidos, ¿no? De sedimentos. Entonces, a corto plazo, el reto es ese, pero a mediano y largo plazo, pues hay, como ustedes mencionaban en las preguntas, hay preocupación sobre el impacto del cambio climático. Guayaquil y toda la cuenca baja del río Daule, Babahoyo y Guayas son zonas muy propensas a inundaciones, porque son zonas, digamos, muy bajas con respecto al nivel del mar. Y también hay preocupación sobre la calidad, no solamente por turbidez, sino que hay otros elementos en el agua que son detectados como pesticidas, como metales pesados, microplásticos y demás, que también son factores de alerta que deben de ser estudiados en mayor profundidad y también deben ser solucionados. O sea, hay varios elementos que hay que considerar, ¿no? El uno tiene que ver con el hecho de que el clima se vuelve más extremo, ¿no? Ya se nota, digamos, por ejemplo, de cuando yo era chico, uno nota que han cambiado, la época lluvia y la época seca han cambiado, tienen mayor temperatura, se vuelven más extremos, o sea, la época seca es más caliente de lo que era antes y más seca, valga la redundancia, y las épocas de lluvias se vuelven, no necesariamente en promedio hay más lluvia, pero a veces la lluvia se vuelve más extrema en el sentido de que hay mayor cantidad de lluvia concentrada en menor tiempo, y eso genera en ciertos momentos, especialmente cuando hay marea llena, alto riesgo de inundaciones. Entonces, el cambio climático yo diría tiene dos efectos, ¿no? Uno, aumentar el riesgo de las inundaciones, que además se aumentan teniendo una cuenca que está, digamos, con mayor cantidad de sedimentación y por ende se pierde la capacidad de carga de la cuenca, pero también se vuelve el verano más seco y hay menor cantidad, a pesar de que todavía nos sentimos una zona muy rica en agua y no hay mayor preocupación en la población sobre problemas de sequía. Yo sí que los ríos de la costa en época seca sí comienzan a notarse cargando menor cantidad de agua y creo que es un elemento que debe ser estudiado y considerado porque a mediano plazo sí podría haber preocupación también o sea, por ahora la preocupación es más en cuanto a calidad de agua, pero no debemos descuidarnos del problema futuro que puede venir sobre cantidad de agua. Nosotros, digamos, por definición, no estamos tan metidos en los temas urbanos, digamos, tan directamente, salvo el hecho de que sí nos preocupa y sí trabajamos o tratamos de trabajar con los municipios, con los GATS, como se llama aquí, porque ellos son también parte culpable del lanzamiento de los efluentes en las ciudades, que son efluentes en muchos casos no tratados. Pero nuestro campo de acción no entra dentro de las ciudades, eso ya es el ámbito de las municipalidades. Entonces, más estamos trabajando en el sector rural, en los temas vinculados con temas de restauración, temas de conservación, y estamos trabajando muy fuertemente con la promoción de buenas prácticas agrícolas, porque la agricultura es parte causante también de los problemas de la cuenca. Sí, estamos también vinculándonos con el hecho de poder generar mayor cantidad de información. Se estaría instalando por intermedio de la empresa de agua potable de Guayaquil, EMAPAC, que es el ente regulador, un proyecto novedoso de 7 estaciones de monitoreo de agua que darían una información que hoy en día no existe, pero como te decía, estamos más enfocados en la parte rural que en la parte de la parte interior, digamos, de la ciudad. O sea, este último año ha sido más fuerte el trabajo en el tema de buenas prácticas agrícolas y estamos comenzando en el segundo semestre, bueno, que queda del año, por unos fondos que acaban de firmarse justamente con intermediación o con colaboración de TNC y la AFD de Francia para trabajar en restauración y conservación de áreas boscosas. Entonces, ese sería un trabajo, digamos, de la última parte de este año y comienzos del próximo año. El eje principal del fondo es ese, ¿no? Es la inversión en infraestructura verde para poder mejorar tanto la disponibilidad de agua, la calidad de agua y poder mantener a raya los costos de producción de las plantas de tratamiento de agua de la cuenca. Hoy por hoy no hemos trabajado todavía mucho, estamos comenzando más en esa ruta de infraestructura verde con estos fondos nuevos que van a llegar de TNC y de AFD, porque más nos hemos enfocado en la parte de buenas prácticas agrícolas.
Ya, a ver, beneficios a corto plazo, como decía, el hecho de poder mantener bajo control los costos de procesamiento de agua, que se disparan especialmente en época de mayor cantidad de sedimentos en el río, de sólidos suspendidos en el río. Y eso implica inclusive mayor cantidad de insumos químicos tipo sulfato de aluminio para precipitar para decantar estos sólidos suspendidos. Pero para también trabajar de la línea con la adaptación al cambio climático, es lo que yo te mencionaba, el hecho de que si nosotros, en esta área, por ejemplo, se hizo hace algunos años un estudio de una firma de mucho prestigio internacional holandesa, que hizo un estudio hidrodinámico para entender justamente el flujo de las aguas y los sedimentos en el estuario del río Guayas, que incluye pues el Babahoyo y el Daule, porque esta zona pues no es solamente un río, es una ría, porque tiene marea en los dos sentidos. Entonces, se hicieron varias recomendaciones por los problemas que hay de sedimentación y de riesgo para las zonas bajas, de las zonas bajas de las ciudades. Y justamente lo que ellos recomendaron, entre varias cosas, es la creación de mecanismos de conservación como los que ofrece el fondo, de tal hecho de que si mañana tú pones en marcha procesos de dragado, el dragado es parte de lo que ellos recomiendan, pero el dragado sirve en forma limitada en el sentido de que si tú dragas hoy y no manejas aguas arriba, los problemas de mal manejo de suelos, de erosión y demás, será pan para hoy y hambre para mañana, porque dragas hoy y tienes pues todavía la avalancha de sedimentos que vienen aguas arriba, y la pérdida de cauce, la pérdida de capacidad de carga de los cauces pone en mayor riesgo a las ciudades porque se sube el riesgo de inundaciones. Entonces, eso va muy de la mano con los efectos del cambio climático, de adaptarnos a los efectos del cambio climático. Yo creo que todavía estamos en pañales en cuanto a crear conciencia. Tal vez el problema es que el Ecuador a veces tiene una percepción equivocada de que somos un país rico en agua. Y digo equivocada, ¿por qué? No porque no sea real. Si uno ve el mapa del Ecuador, efectivamente en la mayoría de las zonas del Ecuador tenemos excedentes hídricos, hay muy por encima, digamos, de los promedios básicos e internacionales sobre disponibilidad de agua, pero no ha habido la suficiente análisis ya en detalle de que ya hay zonas del Ecuador que no tienen esa suerte, que tienen ya procesos de certificación, que ya tienen problemas en cierta parte del año de escasez de agua. Y yo creo que no ha habido la suficiente, no se ha subrayado lo suficiente esos procesos. Entonces yo creo que en general son temas que no se están poniendo a la luz pública en la dimensión que debería, y me preocupa que cuando ya sea muy tarde quieran reaccionar. Por eso es que el trabajo de nosotros en Ecuador somos 5 fondos de agua, el último creado fue el Fondagua, el nuestro, y creo que nuestra labor muy importante es justamente poner esa nota de alerta y señalar pues, que esto ya no es una cosa que se puede postergar mucho más tiempo y que debemos reaccionar ya. Gracias, Giovanni, y gracias a todos por su atención. Recuerden que los fondos de agua liberan el poder de la naturaleza. Pueden encontrar mayor información en www.fondosdeagua.org o en nuestras redes sociales Facebook @Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua o en Twitter @fondos_de_agua. Hasta la próxima.